Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Zaragoza. Locomotoras a patadas. Fotografía de portada del depósito de Zaragoza, Campo Sepulcro. Un depósito que originalmente pertenecía a la compañía MZA y luego pasó a Renfe. Impresionante imagen. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Empezamos con el color negro del vapor en este primer bloque del vídeo. Zaragoza se puede decir que fue y es la tercera ciudad más ferroviaria de España después de las dos grandes, Madrid y Barcelona, ya que Zaragoza tuvo este fantástico depósito de locomotoras de Campo Sepulcro y además tuvo varias estaciones. Incluso también tuvo vía estrecha, tranvías y trolebuses. Ahí es nada. Zaragoza es mucha Zaragoza. Locomotora de Renfe 040 en el puente giratorio de Campo Sepulcro. Mucho material que recibió Renfe era procedente de la MZA y también del antiguo ferrocarril del Central de Aragón. Zaragoza sigue siendo un nudo muy importante a nivel ferroviario, aunque en otros tiempos llegó a ser incluso más importante. Otra fantástica imagen de este gran depósito de locomotoras, que también era taller y tuvo una gran diversidad de máquinas a vapor. Imágenes de finales de la década de los 60 y principios de los 70. Todavía había mucho vapor en esa época. Y no solamente vapor, Zaragoza siempre tuvo todo tipo de material, diésel, eléctrico, automotores. En los próximos bloques veremos la enorme diversidad que tuvo esta gran ciudad y esta gran región de España que es Aragón. Locomotora de la antigua serie 1900 de la Compañía del Norte, fotografiada en la estación de Zaragoza Arrabal. Arrabal era una de las estaciones, de las varias que llegó a tener Zaragoza en otros tiempos. Meijo Ferroviario se va a centrar en este vídeo en locomotoras únicamente, ya que la cantidad de material que tuvo Zaragoza fue impresionante. Y de hecho, llegaron a circular grandes locomotoras de vapor, como fueron las Confederaciones, que en sus últimos años iban por el corredor del Ebro, desde Miranda de Ebro hasta aquí, hasta Zaragoza. Próximamente, en monográficos de material motor, las locomotoras Confederación de Renfe. Será el primer vídeo, el primer monográfico sobre una serie de locomotoras a vapor. Otra imagen de Zaragoza Arrabal. Se puede decir que Aragón y la provincia de Zaragoza tuvieron prácticamente una especie de red propia, una especie de red local, que perteneció primero a varias compañías privadas y luego se unificaron todas en Renfe. Hoy en día, pues por la alta velocidad el tráfico está centralizado básicamente en una sola estación, pero durante muchas décadas Zaragoza tuvo de todo: vía ancha, vía estrecha, tranvías, una variedad increíble. Última foto del bloque de color negro vapor para pasar
al verde Renfe, al inolvidable verde Renfe, primero de la tracción diésel y luego se aplicó más adelante a la tracción eléctrica, ya que era un color muy bonito. Locomotora 319-055, versión bicabina, fotografiada en Zaragoza el Portillo, otra de las estaciones que tuvo la capital maña. Fotografiada en octubre de 1988. La serie 1900, luego 319 con la numeración U y C, eran muy habitual en el depósito de Zaragoza. Casi todo el material diésel era de esta serie. Solían ser bastante habituales en la línea Zaragoza-Valencia por Teruel, por la antigua línea del Central de Aragón. También se las veía también bastante en la zona de Canfranc. Locomotora 276-137. Fotografiada en mayo de 1989. Antigua serie 8600 de Renfe, que se diferenciaba de la 7600 por el mando múltiple. De hecho, podemos ver en la zona frontal del testero las mangueras de conexión para dicho mando múltiple. Las francesas eran muy habituales en la estación de Zaragoza, el Portillo, y en todo Aragón en general. Sobre todo en los itinerarios electrificados, la línea Madrid-Barcelona convencional y también la línea del Ebro, donde las francesas ya a finales de los años 80 se dedicaban prácticamente en exclusiva a los trenes de mercancías. Locomotora 279-011, también en Zaragoza el Portillo, mayo de 1994. Las bitensión también se veían por tierras aragonesas, aunque no eran su trazado principal, acabaron llegando muchas a la zona de Zaragoza. Estas locomotoras bitensión, tanto las series 279 y 289, estuvieron bastante tiempo en la zona de Miranda de Ebro y el País Vasco. A mediados de los 80, cuando se realizó el cambio de tensión, pues hubo una especie de diáspora por toda España y Aragón, a Zaragoza en concreto, llegaron bastantes de estas locomotoras. Ya en la década de los 90 se especializaron en el transporte, en dar tracción a los trenes de mercancías, ya que para los trenes de viajeros estaban las 269 de las series más modernas y las recientes locomotoras de la serie 252. Y una gran pareja, fotografía de abril de 1991. Una locomotora Panchorga de la serie 278, unidad 017, y las abundantes 319. En ese año 1991 ya era el principio del fin de estas locomotoras, ya que muchas 319 originales se transformaron a las nuevas cajas y la serie 278 pues se fue dando de baja poco a poco. Las Panchorgas de la antigua serie 7800 no eran muy habituales en Aragón, pero era tal la variedad y la calidad de los talleres que había en Zaragoza que se veía bastante material foráneo procedente de otras regiones españolas. Imponente imagen de una 269-521. También en Zaragoza, el Portillo, una de las subseries más modernas de las japonesas, que estas sí, que eran muy habituales en dando tracción a los trenes de viajeros. Aunque realmente eran locomotoras de tipo universal, valían para grandes expresos, pero también para pesados trenes de mercancías. Imagen de abril de 1989. Todavía estaban en su apogeo las locomotoras de las subseries altas de la serie 269. Muy habituales en la línea, por entonces, la línea convencional Madrid-Barcelona, donde daban tracción a muchos talgos,
trenes nocturnos, diurnos y de todo tipo. No podían faltar en Zaragoza, en esta red tan amplia y tan llamativa, los tractores de maniobras. Los más habituales por estas zonas eran los de la serie 304 de Renfe. Aquí vemos a la unidad 024 y 019, también en Zaragoza, el Portello, que llegó a ser una estación posiblemente la más importante en la década de los 80 y 90 de Zaragoza. La ciudad maña tiene un cinturón industrial bastante amplio y bastantes apartaderos de tipo industrial. Los tractores de maniobras tenían bastante trabajo en toda la provincia de Zaragoza y la región aragonesa. Otra imagen más detallada de la antigua locomotora 8628, la que luego fue una 276-128, imagen de 1991. Era muy habitual ver a las locomotoras francesas con trenes de mercancías, sobre todo con los vagones más antiguos que llevaban freno de vacío. Los vagones de tipo unificado, de chasis largo, como los vagones de la serie J 300.000 de Renfe y similares, ya que las locomotoras con freno de vacío, las más modernas, podían remolcar trenes más largos al ser más eficiente este sistema de freno. Fantástica imagen de una 289-032, dando tracción a un tren de mercancías, formado en su mayoría por vagones de tipo JPD, que eran antiguos J600.000, que fueron transformados para que tuvieran puertas deslizantes. Fantástica imagen también de Zaragoza el Portillo. Posiblemente este tren sea un papelero, ya que a finales de los años 80 y principios de los 90, estos vagones eran los principales para transportar papel y similares, ya que eran vagones bastante grandes para mercancías voluminosas y de poco peso, y además con las puertas deslizantes para poder cargar mercancía paletizada de una manera más eficiente. Y lo dicho, una francesa con uno de los últimos trenes que hubo con este tipo de vagones de tipo J con freno de vacío. Locomotora 276003. Tren de mercancías con vagones cerrados en junio de 1990. Era el fin de una época. Muchísimos vagones de freno de vacío fueron dados de baja en aquella época y eran ya los últimos trenes a los que dieron tracción estas locomotoras francesas de la serie 276, que aunque algunas fueron pintadas en amarillo y gris y fueron modernizadas, fueron pocas unidades y no dieron el resultado esperado. Eran ya muchos años de servicio en Renfe. La estación de Aranda de Duero fue utilizada para el desguace masivo de este tipo de vagones que tenían freno de vacío y que eran muy antiguos. Muchos de ellos llevaban friso de madera y similares. Locomotora de la serie 307 de Renfe, realizando maniobras con unos vagones JPD como los que hemos visto antes. Día 22 de septiembre de 1992. Eran también la última época, los últimos años de las locomotoras valencianas, ya que estuvieron la primera década de su vida durante mucho tiempo en la Comunidad Valenciana, pero que muchas fueron llevadas a Asturias y algunas acabaron aquí en Zaragoza como locomotora de maniobras. En los años 93, 94 y 95 hubo una serie de desguaces masivos, no solamente de vagones, también
de locomotoras. De hecho, hubo una reducción de servicios ferroviarios muy grande en aquellos años 90. Ya lo expliqué en otro episodio, en otro de los vídeos de Mi Hijo Ferroviario. Si los 80 fuera la década del cerrojazo, del cierre de líneas, los 90 fueron, por desgracia, la década del desguace y de la exterminación masiva de material ferroviario. Preciosa imagen del ambiente que tenía en aquella época la estación de Zaragoza El Portillo. Año 1977. Podemos ver un par de locomotoras de la serie 319, que eran las típicas del depósito de Zaragoza, y luego también, al fondo, 3 unidades de las mallogradas locomotoras de la serie 4000, que en un principio eran muy habituales en la línea Madrid-Barcelona, dando tracción a los expresos, pero que ya en aquellos años 70 empezaban a dar problemas técnicos y fueron superadas por las locomotoras 333 y similares. Y también por las locomotoras eléctricas que fueron entrando en las líneas de nueva electrificación. Hemos visto el color negro vapor, el color verde de tracción que tuvo Renfe muchos años, y nos vamos al colorido ochentero y noventero. Locomotora 269-212, fotografiada en enero de 1990, dando tracción a un tren expreso. Pues se puede ver, justo detrás de la locomotora, uno de los furgones de paquetería express que también llevaban muchos de los trenes de largo recorrido. Las locomotoras 269 de estas series, de estas subseries más modernas, eran las más habituales en la línea Madrid-Barcelona. Seguimos con los colores estrella. Locomotora 250-603, la subserie 600 que llevaba Chopper, el sistema de electrónica de potencia que tanto se llevaba en la década de los 80. Fotografía de enero de 1994. Si antes hablábamos de las locomotoras 4000, que fueron locomotoras problemáticas, también lo fueron la serie 250, que tuvo bastantes problemas y eran bastante problemáticas por lo general, sobre todo en la electrónica y en equipos auxiliares. Por Zaragoza se podía ver material como las 269, las 250 y otras locomotoras que tenían rombos de velocidad de 160 km por hora, ya que la línea convencional Madrid-Barcelona fue una de las primeras en ser elevadas a este tipo de velocidad, cuando la velocidad años antes de los ferrocarriles españoles en líneas principales era de 110-120 km por hora. No podían faltar otra locomotora de la serie 319 en otra versión, 319-215, la subserie 200. Solo 20 locomotoras tuvieron esta caja denominada retales. Fotografía de abril de 1992. Muchos también las apodaron las iraquíes, ya que la industria española exportó muchas de estas locomotoras con esta forma de caja al país árabe de Irak, que por cierto estaba en guerra en aquel año. Había salido hace poco de la famosa Guerra del Golfo de 1991. Uno de los colores más llamativos de las locomotoras japonesas fue la decoración Mazinger, con esta forma de M que hay dibujada con el color amarillo, que recordaba un poco a aquel muñeco de dibujos animados Mazinger Z, de ahí el nombre de Mazinger. Locomotora 269-202 y foto de junio de 1994. Los colores amarillo y gris tardaron mucho tiempo en implantarse y todavía, en ese año 94 hasta el año 97 aproximadamente, 98, todavía se podían ver colores ochenteros, incluso originales, que eran más antiguos, el mucho parque motor. La verdad es que fue un desacierto cambiar al amarillo y gris y uniformizar el material.
La década de los 90 finalizó de manera muy pobre para el ferrocarril español, tanto para el aficionado como para el viajero. Y hablando de la decoración taxi amarillo y gris, aquí vemos un trío de locomotoras pintadas con esta decoración. Foto de mayo de 1993. Habían recibido hace poco la nueva pintura. Una 276, además de la subserie 100, de las pocas que recibieron este color, ya que la mayoría fueron las de la subserie 200 que habían sido modernizadas, aunque fracasó esta modernización. Al fondo se puede ver una 319-3 y una japonesa de la serie 269 o 289, seguramente, que también recibieron algunas esta decoración un poco insulsa para los aficionados. De hecho, había aficionados que decían que estas locomotoras tenían color amarillo en el testero y color gris caca en el resto. Bueno, eso se decía en otros tiempos. Locomotora 269-603, con los colores de tracción Renfe, ¿no? Porque popularmente se le llama color taxi, pero realmente color tracción Renfe, aunque aquí ya vemos que llevaba bajo la ventanilla el logotipo de largo recorrido. Foto del año 2001. Todavía se podían ver algunas locomotoras con estos logotipos, a pesar de que Grandes Líneas ya había empezado a funcionar hacia el año 98, más o menos. Todavía no se había hecho el cambio de logotipos en muchas locomotoras. Como esta locomotora de la serie 252, que también no le habían cambiado todavía el logotipo. Ya la unidad de negocio de largo recorrido había sido cambiada a Grandes Líneas. Última imagen del vídeo. La serie 252 tardó bastante tiempo en implantarse. De hecho, en muchas líneas se podían ver a las japonesas bastante más a menudo que a la serie 252. Zaragoza es mucha Zaragoza. Habrá más porque hay muchísima información de esta zona tan bonita y tan ferroviaria de España. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.